Hola, querida comunidad. Y ahora nos vamos para México, en donde tenemos un optómetra de investigadores, docentes, un apasionado por la optometría, por la medición, Héctor Esparza. Bienvenido a Salud Visual hoy. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, auditorio. ¿Qué tal? Buenos días. Un Pues, gusto estar doctor, aquí, como siempre, con doctor ustedes. Esparza, siempre es un placer saber de lo que usted hace, de lo que se inventa en su laboratorio. Este es un hombre que le encanta investigar la optometría. Y bueno, viene usted con una noticia sobre esta propuesta de retardar la degeneración de la retina y del nervio óptico en el caso de glaucoma. Doctor Esparza, ¿a qué se refiere? Así es, Javier. Bueno, fíjate que este fue un estudio, una investigación que se estuvo desarrollando durante los últimos 5 años al interior del programa de doctorado en ciencias biológicas aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tú sabes que tenemos en el mundo un gran problema de salud pública, entre otros, que es el glaucoma. En el Ujú. mundo se estima que alrededor de 80 millones de personas lo padecen, una estimación a la que habría que agregarle las personas que desconocen que cursan con esta enfermedad. Y de estos 80 millones, alrededor de 20 millones ya están en condiciones de ceguera o baja visión, de tal suerte que pues eso es un problema de salud pública mundial. Y entonces, bueno, lo que nosotros hicimos, te lo platico así rápidamente, fue probar un medicamento que es una hormona análoga de la GnRH. La GnRH es una hormona que tiene actividad a nivel hipofisiario gonadal con fines reproductivos para la liberación de hormonas sexuales. Entonces, existe un análogo de esta hormona, más potente aún, con una vida media más larga, que ya se está utilizando actualmente para darle tratamiento a los pacientes que tienen alguna lesión de la médula espinal, ya sea el que se cayó de la moto y se fracturó su columna vertebral, sufrió lesión de la médula espinal y quedó sin caminar, entre otras complicaciones que estas personas presentan. Este tratamiento ya se utiliza en esos casos para regenerar los cordones nerviosos de la médula espinal. Entonces, Wow. personas que estaban condenadas a vivir en la silla de ruedas, hoy ya se pueden poner de pie y caminar. Por supuesto, no al grado de un gimnasta olímpico, ¿no? Pero Ujú. eh, ya no viven más atados a la silla de ruedas, son personas ya con mayor grado de independencia, y andan por ahí ya caminando, cuando históricamente se había creído que las neuronas no se regeneraban. Así lo aprendimos nosotros, y ahora resulta que el sistema nervioso sí tiene capacidad regenerativa. Así que lo que nosotros hicimos fue trasladar este tratamiento al ojo, al nervio óptico y a las estructuras de la vía visual central para determinar si es posible que la retina y el nervio óptico afectados por glaucoma pudiera tener algún grado de recuperación, y los resultados hasta ahora son bastante satisfactorios y prometedores. Carambas, maestro Héctor Esparza, ¿por qué no empezamos un poquito con recordar qué pasa con esa retina y con ese nervio óptico en esas personas que tienen glaucoma? ¿Y cuál es el cambio que se está generando al aplicar esta hormona? Claro, mira, el glaucoma es una enfermedad que presenta diversos signos, muy pocos síntomas, regularmente cursa sin dolor y visión borrosa. Existen diferentes tipos de glaucoma en diferentes clasificaciones estructural y funcionalmente hablando, pero en síntesis es una enfermedad que afecta al nervio óptico, con pérdida del campo visual
y que en algunas ocasiones puede acompañarse de un cuadro de presión intraocular elevado, pero lamentablemente la mayor parte de los casos de glaucoma no muestran elevación de la presión Intraocular. intraocular muy significativa. Anteriormente se consideraba esto una enfermedad del nervio óptico. Se sabe ya también que la retina de los glaucomatosos se ve afectada de diversas maneras y de hecho se considera ya que el glaucoma es una enfermedad de toda la vía visual porque también se han documentado daños no nada más en el nervio y en la retina, sino en los colículos superiores del mesencéfalo, por ejemplo, y otras estructuras como el núcleo geniculado lateral. Incluso ya mediante trazadores radiactivos se han documentado daños en la corteza visual primaria, de tal suerte que no es solo una enfermedad del ojo, sino El de sistema toda la ocular. vía visual. Muy bien. Y ustedes llegan, se enteran de esta hormona maestro, la hormona análoga RH, y dicen, podemos también utilizarla, así como la médula espinal para la regeneración del sistema nervioso, lo podríamos hacer en la retina. Maestro, ustedes están haciendo ese experimento dentro de los laboratorios de la Universidad Aguascalientes. ¿Cómo lo han llevado a cabo? ¿Cómo lo aplican? Así es. Nosotros desarrollamos primero un modelo experimental de glaucoma en ratas. Formamos 3 grupos de estudio, un grupo de ratitas control, un grupo de ratas a las que se les ha inducido el glaucoma y no reciben tratamiento con la hormona, y un tercer grupo de ratas glaucomatosas que reciben tratamiento mediante la administración intramuscular en la piernita con esta hormona. En nuestro modelo de glaucoma, nosotros preparamos una solución de hipromelosa mezclada con ácido hialurónico. Se calienta a cierta temperatura, se agita magnéticamente y se prepara una solución que es cargada en una jeringa de insulina y mediante un procedimiento de microcirugía se administra esta sustancia en la cámara anterior, se distribuye alrededor del ángulo iridocorneal y finalmente esta mezcla forma una especie de tapón de gel que bloquea el flujo de humor acuoso a través de la malla trabecular, lo que provoca una elevación transitoria de la presión intraocular y esto es lo que termina finalmente provocando glaucoma. Entonces, documentamos el daño en las ratitas glaucomatosas. El resultado fue que las capas de la retina se comprimieron, es decir, se redujo el espesor de la retina, principalmente en lo que es la retina interna, neuronas ganglionares, neuronas bipolares, y un poco también en la retina externa, que comprende ya a los fotorreceptores y sus segmentos internos y externos. Entonces, monitoreamos la actividad eléctrica mediante electroretinografía en estos animalitos y encontramos que se reducía significativamente la amplitud de las señales eléctricas que estábamos registrando. Además, hicimos también algunos procedimientos de histología donde encontramos la reducción en el espesor de las capas de la retina, una disminución en la cantidad y la densidad de axones del nervio óptico y una reacción de las células de la glía muy importante que termina formando una barrera física que impide la regeneración de los axones del nervio óptico y que además interfiere con la recaptación de glutamato, que es un neurotransmisor que se libera de manera importante en el glaucoma y que es tóxico para las células nerviosas de retina y de nervio óptico. Eso sucedió en los animales que no recibieron tratamiento y de la misma manera, perdón, En los que sucedió iban a en recibir. los animales que sí recibieron tratamiento, pero después de la lesión glaucomatosa,
Durante 4 semanas estuvimos cada 3 días inyectando la hormona análoga de GnRH en la piernita de los animales y el resultado final fue que el espesor de todas las capas de la retina era muy semejante al de los animales del grupo de control. Es decir, la retina de animales tratados es bastante más gruesa que la retina de los animales que no recibieron tratamiento. Y no solo eso, la cantidad de axones del nervio óptico de los animales tratados también es significativamente mayor en diferentes porciones del nervio óptico que de los no tratados. Y la reacción glial, que se conoce como astrogliosis en estos animalitos, se redujo de una manera muy importante, con lo que aumentó la recaptación de glutamato y desapareció la barrera física que impide la regeneración de los axones. Y la actividad eléctrica documentada mediante electroretinografía prácticamente se restableció en los animales que recibieron el tratamiento. El tratamiento. Ahí en el electroretinograma hay varias cosas que se pueden identificar. Es una curva en una gráfica compuesta por principalmente dos elementos, la curva A y la curva B. La curva A se mantiene muy estable durante el proceso. Eso suele suceder en el glaucoma porque esa curva depende de los fotorreceptores y los fotorreceptores no se ven tan afectados. Entonces esta curva sí se reduce, pero no demasiado. En cambio, la curva llamada curva B del electroretinograma, que proviene de la retina interna, principalmente de las neuronas bipolares de la retina, se reduce enormemente en el glaucoma. Y en nuestros animales tratados nosotros encontramos una curva V prácticamente igual, alrededor de 70-80%, semejante a la curva de los animales del grupo control. De tal suerte que eso nos permite entonces afirmar que el tratamiento con factores neurotróficos, como este análogo de la hormona GnRH, merece la pena ser considerado como una nueva línea de investigación. Faltan muchas cosas en el camino, pero los resultados son bastante prometedores. Wow, maestro, me emociona escucharlo. Es impresionante. Usted lleva 5 años en este trabajo de posgrado analizando la retina de ratones a los que le inducen glaucoma. Y tiene sus tres grupos y empieza a analizar el uno con el otro y se da cuenta que sí funciona esta hormona. Sí funciona. Maestro, en tiempos, ¿cuánto tiempo pasaba de inducido el glaucoma y que ustedes empiezan a aplicar el tratamiento hormonal y en cuánto tiempo se recupera esa retina? El tratamiento, bueno, el estudio completo desde inicio a fin nos tomó alrededor de 75 días. Nosotros inducimos el glaucoma durante 2 semanas inyectando el ácido hialurónico en la cámara anterior cada 96 horas. Eso durante las primeras 2 semanas. Luego dejamos un periodo de reposo 2 semanas más porque se sabe que en la lesión glaucomatosa viene un momento de estabilización y de recuperación transitoria. Entonces, eso puede enmascarar los resultados y hacernos creer falsamente que el tratamiento está funcionando. Así que dejamos un margen de tiempo sin tocar esos ojos, permitiendo que pasara esta recuperación espontánea. Y después de esto, inicia el tratamiento durante 4 semanas, aplicado en la piernita de las ratas. Terminamos el tratamiento y dejamos 2 semanas más de margen para saber si los resultados que obtuvimos son de cierta manera estables. Es un periodo de tiempo relativamente corto, que es una de las limitaciones del estudio, donde sería deseable tener un estudio no de 2 meses y medio o 3, sino un estudio Claro. que durara
más de 6 meses. Es una de las limitaciones, pero finalmente el propósito de la investigación se cumplió, que era mostrar que estos tejidos se pueden recuperar y tienen capacidad regenerativa intrínseca. Qué locura tan agradable y también hecha, maestro. La expectativa entonces es seguir en el siguiente nivel de la investigación a más largo plazo, con otros niveles de investigación, otras áreas, otras variables. Y maestro, ¿cuándo se podría aplicar esto en pruebas humanas? Bien, pues efectivamente lo siguiente es hacer diferentes diseños de estudios semejantes con un seguimiento a largo plazo, probar otras vías de administración, probablemente una administración intravítrea del medicamento en vez de intramuscular. Mucho más efectivo en ese caso. Esperaríamos que fuera más eficiente. Uh-huh. Hay evidencia de que factores neurotróficos como este funcionan mejor cuando se mezclan. Entonces, existen otros elementos como el factor de crecimiento nervioso, el factor de crecimiento derivado del cerebro y otras sustancias que podrían podrían hacer una sinergia con el medicamento que nosotros propusimos. Incluso existen otros análogos de esta misma hormona que faltan todavía por ser probados. Esta es la primera vez en la historia y en el mundo que esta sustancia es probada en nervio óptico y retina. Así que, si bien es un logro importante, queda mucho camino por delante por recorrer. Además de estudios de biología molecular y otras cuestiones. ¿Cuándo podría estar esto allá afuera con las personas que lo necesitan? Por ahora es una pregunta que no puedo responder porque todavía estamos en fase experimental en animales de laboratorio. Es la primera fase, quedan varias fases más por cubrir todavía en animales en laboratorio y probablemente después ya una fase experimental en humanos que también duraría algún tiempo y después de esto ya podríamos tener este medicamento probado en el mercado. Increíble. Sí nos falta algún camino por recorrer, no quiero crear falsas No, mire, esperanzas, por supuesto que usted pero en eso estamos ya. abre todas las esperanzas, doctor Esparza, una investigación que surge de América Latina, de México, y abre muchas otras ventanas. Por ejemplo, nos hacen una pregunta, ¿qué pasa en casos en que tenemos problemas de retina, por ejemplo, una maculopatía miópica, otro tipo de problemas en nervio óptico retina, que no son de origen por glaucoma? ¿También podríamos pensar en una regeneración? Es posible, es muy probable porque los receptores membranales en las células de retina y nervio óptico están ya reportadas, están presentes. De hecho, este receptor para GNRH se encuentra en el epitelio de la córnea, se encuentra un poquito también en el endotelio corneal, está presente en la cápsula del cristalino, está presente en todas las capas de la retina, está presente en el músculo ciliar. Así que es probable que pudiera funcionar en lesiones por glaucomas secundarios y en otras enfermedades posiblemente como la degeneración macular y muchas otras. Wow. Ahorita yo no podría extrapolar nuestros resultados a otros A otras áreas. escenarios, pero la posibilidad existe, por Claro, supuesto. se abre una esperanza inmensa. Doctor Esparza, se nos fueron los 15 minutos hace rato. Lo felicito, me da mucho gusto registrar ese tipo de investigaciones, de avances. Lo habla con mucha propiedad y con mucho gusto. Y por favor, déjenos publicar esto dentro de Franja Visual y darle la continuidad y darle la importancia que tiene. Así que gracias por compartirlo, lo felicito. Y mire, lo que venga en adelante, ya ustedes han puesto un peldaño altísimo en la recuperación de la visión del glaucoma, que es algo que tiene preocupada a la comunidad científica desde hace muchos años y no había nada. Hay que esperar prácticamente a que se presente y muchas veces ya era tarde. Así que esto abre una esperanza inmensa. Doctor Esparza,
Gracias por estar en Salud Visual hoy. Lo vamos a molestar, le vamos a pedir su documento, queremos publicarlo, queremos darle importancia, están haciendo un muy buen trabajo. Con todo gusto, Javier, ha sido un placer. El placer es mío. Y a ustedes, amigos, pues qué orgullo tener este investigador con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa de Salud Visual hoy. Aquí termina Salud Visual hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.